Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a una transmisión más. En este hermoso miércoles quiero invitarles a que abramos la palabra del Señor en Hebreos capítulo 4, versículo 13. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente y dice la palabra del Señor: no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Nada de lo que somos está oculto ante los ojos de nuestro Dios. Y teniendo eso en nuestra mente, quiero invitarle a que elevemos una palabra de oración al Señor en esta noche y coloquemos este tiempo que vamos a tener para que todo pueda ser guiado por nuestro Señor y que pueda ser de edificación para cada uno de nosotros. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú lo eres todo, Señor. No hay nada, Dios, de lo que nosotros podamos hacer que te pueda, Señor, sorprender, Señor, que pueda, Padre Celestial, hacer que te sientas mucho mejor, Señor. Pero Dios, tú, Padre Celestial, extiendes tu mano, Señor, de poder sobre nosotros. Y, Padre Celestial, a pesar de que no merecemos, Señor, a pesar de que nuestras acciones a veces, Señor, no son correctas delante de ti, Señor, que nuestras vidas a veces no te agradan, Señor, Dios, pero, Padre Celestial, en tu misericordia, tú nos extiendes tu mano, Señor, y nos muestras tu amor, Dios. Y a ese amor, Señor, es que hoy nosotros respondemos, Padre Celestial, a través de este tiempo que dedicamos para exaltarte, Señor, para honrarte, Dios, para disponer nuestra vida para conocerte más, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos elevar estas canciones delante de ti y que, Dios, estas canciones puedan llegar ante tu presencia, Señor. Que puedan salir de lo profundo de nuestro corazón y puedan representar, Señor, realmente delante de ti un corazón sincero y un corazón humillado ante ti, oh Dios. Muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, Padre. Porque a pesar de que tú conoces todo de nosotros, nos sigues amando, Señor, y sigues extendiendo tus brazos de amor. Esconder que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. A una sola verdad,
busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Y lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Y lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Y lléname, Señor, dame más de tu amor.
al borde de tu gran trono. Me postraré hoy a ti. Tu reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Y exáltate con gran poder. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate con gran poder. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tú eres el Todopoderoso, Señor. Por eso te exaltamos y te adoramos, Señor. Gracias, oh Dios Todopoderoso, porque no hay nadie, Señor, nadie como tú, Dios. Gracias, Señor. Toda la adoración y la gloria, toda la adoración y la alabanza son a ti, oh Cordero de Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, continuamos con este hermoso tiempo en la presencia del Señor. El Señor les bendiga. Un saludo a todos ustedes que a esta hora están unidos en casa, expresándole a Dios ese amor, esa alabanza, esa gratitud, y todos con un sentir de reconocimiento al Dios, de tributarle esa devoción y esa dependencia que tanto necesitamos de Dios, porque separados de Él nada podemos hacer. Digámosle a través de un momento de oración al Señor que deseamos ser instrumentos, deseamos ser bendecidos, deseamos ser fortalecidos, pero también deseamos tributarle a Él toda la gloria y la honra. Amado Señor, gracias te damos en esta hora. Padre de amor y de misericordia, gracias por Cristo Jesús, nuestro bendito Señor. Muchas gracias porque nos das el alto honor y privilegio de formar parte de tu iglesia, de tu pueblo aquí en la tierra, de estar, Señor Dios mío, en el grupo, Dios, de los que recibimos tu palabra, de los que oímos tu voz, de los que te seguimos, de los que estamos en tus manos y nadie nos arrebata de allí, Señor, como dice tu palabra. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y eso, Señor, Dios del cielo, es un alto honor y privilegio para nosotros formar parte de los que tú les das vida eterna. Dios, gracias por cada persona que te ama, que te sirve, que te honra, por cada persona que se mantiene fiel en medio de la adversidad, en medio de la dificultad. Hoy bendigo, Señor, a cada familia. Hoy bendigo a cada persona que con amor están entregando, Señor, este tiempo para ti. Lo hacen porque te aman, porque te honran, porque quieren ser mejores cada día. Bendigo, Señor, la condición de cada persona. Los que están pasando momentos difíciles, te ruego que tú, Señor, les ayude y que este tiempo lo puedan tener completamente consagrado a ti. Que nada les traiga bloqueo, angustia, preocupación, turbación, que nada los distraiga, Señor, y que todos estemos muy atentos, Señor, a expresarle nuestro amor a través
través de una total consagración y reverencia en este momento. Muchas gracias, Jesús. Amén. Bueno, qué bendición poder estar como siempre el día miércoles en nuestro tiempo para Dios, el culto que celebramos y desde la casa, pero que muy pronto le estoy pidiendo al Señor que muy pronto podamos estar nuevamente congregándonos. Oremos porque a veces las circunstancias parecen ser un poquito como obstáculo, las exigencias se pueden presentar como con obstáculos, pero tenemos un Dios que nos lleva en victoria y es nuestro anhelo poder congregarnos pronto, hermanos. Oremos, les invito a todos para que podamos hacerlo. Continuamos mirando la palabra de Dios, estamos en la serie Lo que Jesús nos manda hacer y hacer según el Sermón del Monte. Estamos estudiando el capítulo 7, el último capítulo de este sermón. Lo hemos visto desde tiempo atrás, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Estamos ya casi que terminando con este capítulo 7 y dando conclusión también a lo del Sermón del Monte. Este capítulo 7 lo hemos titulado Evidencias de la madurez espiritual y el conocimiento de Dios. Y hemos dicho que se requiere madurez espiritual para mantener una sana relación con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial, para tener una sana dependencia de Él, pero también para sabernos relacionar unos con otros, tener paz unos con otros. Y se requiere del conocimiento de Dios para en este tiempo no dejarnos engañar de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas, de los falsos conceptos, aún de lo que estamos viviendo en este tiempo. La gente tiene más miedo por el peligro a un contagio que por estar pensando que si descuidan su relación espiritual, ¿a dónde irían? Entonces tenemos más miedo de una muerte física que de una muerte espiritual. Y en este tiempo debemos cuidar nuestra vida espiritual, porque lo cierto es que tarde o temprano todos vamos a morir, pero lo importante es morir viviendo para Dios en un fervor y en una vida espiritual bastante estable en el Señor, o bien vivificados en el Señor. Hoy vamos a mirar la palabra de Dios y les invito para que miremos en el Evangelio de Mateo, el capítulo 7. Vamos a mirar los versículos del 21 al 23. Conocidos o desconocidos por Dios. Evidencias de la madurez espiritual y el conocimiento de Dios. Conocidos o desconocidos por Dios. Y estos 3 versículos nos van a presentar qué se requiere para que nosotros podamos ser conocidos por Dios. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esta palabra o estos versículos que terminamos de leer, encontramos unas verdades fundamentales para nosotros enfocar nuestra genuina espiritualidad, nuestra genuina vida cristiana, para poder entrar en el reino de los cielos y para poder ser conocidos por Dios. En estos 3 versículos el Señor casi que nos hace una advertencia muy clara de lo que es ser un cristiano genuino, ser un cristiano que está andando y transitando en el reino de Dios y está siendo conocido por el Señor. De pronto, para entender un poquito, entrar en el reino de Dios. El reino de Dios tiene una dimensión muy amplia. Entramos en el reino de Dios cuando nosotros decidimos vivir por el camino angosto, cuando nosotros decidimos elegir seguir en pos de Cristo, y desde ahí nosotros ya entramos en el reino de Dios. Pero el reino de Dios tiene un cumplimiento más amplio
amplio y es cuando estemos con Él eternamente y para siempre. Y en ambos casos necesitamos nosotros tener claro algunos conceptos de lo que estos versículos nos piden. Casi todos giramos en torno a lo que leímos en esta palabra. Andamos en pos de una confesión declarando que Jesús es el Señor, y también andamos en torno de un accionar que es viviendo para que Dios nos use milagrosamente. Pero nunca nos detenemos a pensar cómo estoy, mi actuar de dirigirme a Dios con palabras, verbalmente, y mi actuar de servirle a Dios con mis acciones están de acuerdo a lo que Dios me pide. Soy conocido por el Señor. Y hoy entonces en estos versículos miraremos qué hacer para ser conocidos por el Señor y poder estar en el reino de Dios. Verdades que el Señor nos habla ahí, entendiendo que al reino de Dios se ingresa desde aquí de la tierra. No va a ser en un futuro venidero que nosotros vamos a entrar. Es desde aquí ya elegimos vivir en el reino de Dios. En estos versículos encontramos por lo menos unos aspectos importantes. Y es para entrar en el reino de Dios y ser conocidos por el Señor. Ser conocidos, o más bien ser desconocidos, dependiendo como nosotros lo queramos enfocar. Tengamos en cuenta que un día cada persona dará cuentas a Dios. Que no todos entrarán en el reino de los cielos. Solo los que hacen la voluntad del Padre Celestial. No son las señales externas en milagros las que llevan a que podamos ser conocidos o entrar en el reino de Dios. Y la respuesta de Jesús para los que no son conocidos. Entonces, para ser conocidos por el Señor, tengamos en cuenta que un día todos tendremos que rendirle cuentas a Él. Que no todos podrán entrar en el reino de Dios. Que solo los que hacen la voluntad del Padre Celestial podrán ser conocidos por el Señor. Y que no las señales externas son garantía de poder ser conocidos por el Señor. Y la respuesta de Jesús a los que no son conocidos. Y esto es algo muy interesante que nosotros tengamos pendiente. La palabra de Dios dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día. Entonces partamos primero con este enfoque que el Señor nos da. Hay un día para dar cuentas a Dios. Cuando yo quiero ser conocido por el Señor, yo vivo consciente de que un día voy a comparecer ante Él para rendirle cuentas de todo mi accionar. Y es que la palabra de Dios dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todo mundo de los cristianos va a tener que rendirle cuentas al Señor. Pero también la palabra de Dios nos dice que un día toda persona comparecerá ante el tribunal de Dios para rendir cuentas de todo lo que hizo. Vivamos conscientes que para poder ser conocidos por el Señor, nos vamos a presentar tarde o temprano ante Él y vamos a ser requeridos para rendir un informe de lo que hicimos con la vida que Él nos dio mientras estuvimos aquí en la tierra. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es necesario, es vital, es importante, es certero que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir de acuerdo a lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esta palabra del Sermón del Monte, todos estos 5 capítulos están dados única y exclusivamente para los discípulos, para los seguidores de Cristo, para los que son conocedores de Él. Esta palabra no está dada para gente que no conoce a Dios. Por eso es que sí es importante que le prestemos atención y
y evaluemos nuestra condición delante de Dios. ¿Somos conocidos o desconocidos delante de Él? También la palabra del Señor en Mateo 25, los versículos 34 y 31 dicen: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero también en aquel día o en el día final o en el día que se rinda cuentas, dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Tenga presente que usted le va a rendir cuentas a cada persona que me está oyendo. No viva la vida como si usted fuera libre para hacer lo que le provoca. Viva la vida consciente que hay uno que está mirando. La palabra de Dios dice: los ojos de Jehová están sobre los justos. Dios mira cuál es nuestro proceder, Dios mira cuál es nuestro actuar y Dios mira a cada uno de acuerdo a lo que hace. Dios dice también en su palabra a través del profeta Jeremías: yo Jehová que escudriño la mente y el corazón para darle a cada uno según sea su proceder. También en la palabra de Dios encontramos que no todos entrarán en el reino de los cielos. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esto entonces está claro que si soy consciente que no todo mundo va a entrar en el reino de los cielos, todo mundo va a alcanzar la salvación, no todo mundo va a gozar de la vida eterna, tengo que estar pendiente, vigilando quiénes sí son los que lo pueden hacer, quiénes son los que alcanzan esa gracia y esa misericordia de Dios salvadora. Dice la palabra del Señor en Lucas el capítulo 13, los versículos 23 y 24. Y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Alguien de la multitud preguntó. Alguien de la multitud le dijo: Señor, son pocos los que se están salvando. Y el Señor dijo: esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. ¿Cómo podemos entender esto? Muchos tratan de entrar y no pueden. No todos entrarán en el reino de los cielos. No todos serán conocidos por Dios. ¿Por qué? Porque muchos tratan de entrar apoyándose en su esfuerzo personal, en lo que ellos hacen, en lo que ellos creen, en lo que ellos realizan. Y de esa manera no se puede alcanzar méritos para nosotros poder entrar al reino de los cielos, para nosotros poder ser conocidos por Dios. Cuando yo baso en mi esfuerzo personal el privilegio de convertirme en hijo de Dios, cuando yo baso en lo que hago, en la bendición de poder escapar de la condenación eterna, no la alcanzo, porque nunca habrá un precio suficiente, una obra suficiente para merecer la gracia de Dios. Pero el Señor luego dice: esforzados a entrar por la puerta estrecha. Esforzados a entrar por la puerta estrecha es: sean diligentes, estén prontos, esfuércense. ¿Para qué? Para recibir a Jesucristo, el único Salvador. De hecho, la palabra de Dios nos habla que Jesucristo es la puerta, que Jesucristo es el camino. Y si Él es el camino, Él es la puerta, tenemos que entrar por Él. Entonces, cuando nos invita a que nos esforcemos a entrar, no es que hagamos cosas para alcanzar la salvación, sino que la aceptemos por gracia, creamos que su obra redentora es suficiente, y al hacerlo, entonces nosotros empezamos a andar por esa puerta estrecha que nos lleva al reino de los cielos. Entonces es muy importante, no todos entrarán en el reino de los cielos, no todos, pero el Señor nos habla que nos esforcemos, porque muchos quieren entrar haciéndolo a su manera, a su acomodo, a través de sus méritos personales, y eso no es posible. También dice el Señor: muchos a través del tiempo le han dicho al Señor, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Eso qué quiere decir? Que mucha gente
está diciéndole, Señor, Señor, hágame esto, ayúdeme en esto. Pero el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor. No vale decirle al Señor, tú eres real, yo creo. Aquí esa expresión de Señor es cuando yo nombro al Señor y le doy esa categoría de Señor, es porque me estoy sometiendo a su gobierno, me estoy poniendo bajo su señorío, es porque le estoy reconociendo que Él es el dueño de mi vida, que Él es el que tiene derecho a gobernar y dirigir mi vida. De lo contrario, solo son palabras huecas y falsas. Y involucra decirle al Señor, Señor, es que Él tiene derecho de trabajar en mí y de hacer conmigo según su parecer, según su propósito. Eso involucra decirle al Señor, Señor. Es, Señor, estoy dispuesto a ser obediente, a obedecerte, a que tú me dirijas, me gobiernes. Y viene otro aspecto importante. Solo los que hacen la voluntad del Padre son conocidos por Dios y pueden entrar en el reino de los cielos. La palabra del Señor dice, 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces con esto entendemos que solo los que hacen la voluntad del Padre Celestial son conocidos y pueden tener el beneficio de andar aquí en la tierra, en el reino de los cielos, bajo el dominio y señorío de Cristo y en el venidero, en el tiempo venidero, eternamente estar bajo el señorío de Cristo. ¿Qué se requiere entonces para hacer la voluntad de Dios? Solo los que hacen la voluntad de Dios. ¿Qué entendemos por voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es obedecer a lo que Dios nos pide. Pero ¿qué es la voluntad de Dios? Entendamos que es iniciar por donde debe ser y es esforzarnos a entrar por la puerta estrecha. Y el esforzarnos a entrar por la puerta estrecha es esforzarnos a recibir a Jesucristo. Es no rechazarlo, es no negarlo, es no andar independiente del propósito de Él. Es hacer que Él venga a nuestras vidas con su sangre preciosa, nos lave de todo pecado, transforme y cambie nuestras vidas. Es recibirlo como dice la palabra de Dios en San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado derecho de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de hombre, sino de Dios. Esto es lo que debemos hacer. Pero también la voluntad de Dios la hacemos cuando tenemos el carácter de Dios. La palabra del Señor en Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces está hablando que tengamos el carácter del Señor, porque esto lo dijo el Señor cuando concluyó que debemos ser como nuestro Padre, que hace salir el sol sobre buenos y malos, que hace llover sobre justos e injustos, que no paga a la gente conforme la gente merece, sino según sus muchas piedades y misericordias. Involucra entonces ser misericordiosos como nuestro Padre que está en los cielos, y eso nos habla del carácter de Dios. Pero también hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial involucra la santidad. Pablo diciéndole a la iglesia en Roma, les dijo, os ruego pues por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que no se conformen los deseos, designios de este mundo, sino que estén continuamente consagrados a Dios en santidad. Y eso es lo que debemos hacer. ¿Qué es lo que Dios espera? Dios espera que nosotros seamos santos. La palabra de Dios nos dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación. Lo podemos leer en 1 Tesalonicenses 4:3. Esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Entonces, solo los que hacen la voluntad de Dios, aceptar a Cristo, tener el carácter de Cristo, andar en santidad. La palabra de Dios también en Primera de Pedro nos dice el capítulo 1, los versículos 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces,
Usted no tiene por qué decir, Señor, muéstrame tu voluntad. Yo no sé cuál es tu voluntad. Yo quiero hacerla, pero no la entiendo. No, obedezca lo que Dios en su palabra nos dice y eso es hacer la voluntad de Dios. Pero también hacer la voluntad de Dios significa ser llenos del Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y hay que resaltar la palabra guiados, porque en este tiempo todo mundo es guiado por algo. Muchos son guiados por el amor al dinero, muchos son guiados por la ira, por el odio, el resentimiento, la amargura, las frustraciones. Muchos son guiados por lo que está aconteciendo alrededor del mundo, por el miedo a la muerte, a un contagio. Pero nosotros debemos ser guiados por el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios no nos ha dado cobardía, sino valentía. Y nosotros no tenemos por qué tenerle miedo a una enfermedad. Al único que debemos nosotros vivir conscientes de que tenemos que darle cuentas es en nuestro amado Dios. Y si Él está de nuestra parte, Él no nos condenará, sino que en Él tenemos la garantía de estar bien. Entonces vivamos guiados por el Señor, no por los miedos, no por lo que está sucediendo. Muchas personas aún están pensando que cuando se haga la reapertura de los templos, entonces que no sé si vendrán o no vendrán porque se van a contagiar. Y yo he estado pensando en estos días, si nosotros estuviésemos viviendo en el tiempo que vivieron los apóstoles frente a esa persecución, seguramente que no hubiéramos fundado ninguna iglesia. Porque frente a la primera dificultad que ellos hubieran enfrentado, que nos hubiera tocado a nosotros enfrentar, ahí ya hubiéramos claudicado y no hubiéramos seguido en esa labor. Frente al momento en que mataron a Esteban apedreado, ya hasta ahí hubiéramos llegado, al primero que llevaron a la cárcel. Porque nosotros tenemos un nivel de temor, de miedo, de cobardía que no nos deja avanzar, y tenemos que ser guiados es por el Señor, tenemos que ser guiados es por el Espíritu Santo de Dios. Para todo lo demás lo hacemos y no estamos pensando que probablemente nos podemos infectar o contagiar, pero cuando se trata de hacer las cosas que verdaderamente debemos hacer con valentía, entonces ahí sí ponemos excusas y dificultades. Y aprovecho para decir, estamos, hermanos, en el tiempo en que debemos buscar a Dios. Venga el día viernes a ayunar, venga en las mañanas a orar. No piense que se va a infectar, piense que va a venir es a estar en la presencia de Dios, bajo la cobertura de Dios. Y eso es suficiente para que no nos pase nada. Estamos arriesgándonos donde quiera que vayamos, estamos exponiéndonos a un contagio cuando salimos a hacer nuestras compras, cuando salimos a hacer cualquier actividad que no involucra el buscar a Dios. ¿Cuánto más para buscar a Dios? Seamos arriesgaditos, seamos atrevidos, sin decirles que seamos irresponsables. Cuidémonos y protejámonos, obviamente, pero dentro de lo que es la prudencia, sin descuidar lo espiritual. Entonces, es muy importante para ser conocidos de Dios que podamos hacer la voluntad del Padre. Pero también el Señor en estos versículos nos habla. No son las señales externas las que hacen que nosotros seamos conocidos por Dios. Las señales externas son las que están basadas en lo que yo hago para alcanzar el reconocimiento de Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Claro que muchos van a decir, aún en la actualidad, Señor, pero no, ¿por qué no me contestas si te he servido tanto, si me he privado tanto, si he hecho tanto? Qué ignorantes somos. A Dios sus favores no se le compran por lo que nosotros hacemos. Sus favores y beneficios están dados por lo que Él ya hizo, por su amor infinito y su misericordia tan grande que tuvo para con nosotros. Entonces, esas señales externas basadas en nuestro esfuerzo personal no son garantía para nosotros ser conocidos por Dios. Y muchos están creyendo que sí. Muchos viven pensando que el cristianismo genuino es aquel que echa fuera demonios, aquel que ora por los enfermos y se sana. Pero aquí el Señor no acepta eso como una evidencia para poder ser conocido por Dios y entrar en el reino de los cielos.
porque eso se está haciendo entonces es basado en lo que yo creo que soy, o el súper espiritual. Y el que sana, el que liberta, el que hace milagros, es Dios, su poder. No le robemos la gloria a Dios, ni creamos que eso es lo que nos faculta a nosotros para ser merecedores de entrar en el reino de los cielos y de ser conocidos por nuestro Dios. Que nosotros podamos en aquel día decirle al Señor: Señor, es tu misericordia, es tu gracia, es tu benevolencia, es tu fidelidad la que me da acceso a poder ser conocido por ti. No lo merezco, pero tu amor infinito me ha cubierto, tu gracia me ha envuelto, que puedo hallar gracia delante de ti para ser merecedor de poder entrar en el reino de los cielos. Que podamos, hermanos, valorar lo que involucra ser cristiano, no andemos superficialmente. Y por último, encontramos en el versículo 23 la respuesta que Jesús le da a los que no son conocidos, a los que vienen con unos argumentos parados en sus méritos personales y en su obra personal delante del Señor. Y el Señor les da una respuesta, y esta sí que hay que tenerla en cuenta para nosotros poder ser conocidos por el Señor y entrar en el reino de los cielos. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esta palabra me quebranta, porque ¿cuántos de nosotros estamos en la iglesia diciendo Señor, Señor? ¿Cuántos de nosotros estamos diciendo el Señor me usa en milagros, el Señor me usa en sanidades? Pero ¿cuántos de nosotros estamos siendo desconocidos por el Señor? El Señor da 3 respuestas. Una: nunca os conocí. Significa que jamás había entrado en una relación de comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Ese nunca os conocí significa que jamás recibieron a Cristo como su Señor y Salvador y fueron guiados por el Espíritu Santo. Ese nunca os conocí significa que jamás pensaron que lo que ellos estaban haciendo, sí, Dios lo estaba mirando. Ese nunca os conocí involucra que nunca tuvieron un encuentro con el Señor, un nuevo nacimiento. Pero también el Señor no solamente les va a decir nunca os conocí a aquellos que no vivieron para Él. Porque es que no se trata de que yo confiese que le sirvo al Señor, porque es que no se trata de que yo diga que soy el supercristiano. El Señor es el que nos mira y cada día pregúntese: Señor, tú me conoces, ¿cómo me ve? ¿Cómo soy delante de ti? ¿Cómo estoy actuando en lo que estoy haciendo? El otro aspecto de la respuesta de Jesús es: apartados de mí. La primera es: nunca os conocí. La segunda es: apartaos de mí. Es la sentencia severa, es la sentencia dura, es la sentencia que definitivamente nos saca de toda posibilidad de poder heredar la vida eterna. Pero Dios desecha a todo aquel que vive un evangelio doble, un evangelio hipócrita como los fariseos, un evangelio basado en esfuerzos personales, en confesiones superficiales y religiosas. Apartados de mí. Y la última, que es también muy dura: hacedores de maldad. Apartados de mí, hacedores de maldad. Volvamos a leer el versículo. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Eso qué quiere decir? Que reflexionemos cómo está nuestra vida espiritual. Porque podemos estar diciendo Señor, Señor. Podemos estar echando fuera demonios, sanando enfermos. Pero ¿estamos siendo conocidos por Dios? Recordemos nuestro tema: ¿conocidos o desconocidos por Dios? Y la pregunta es: ¿usted conocido o desconocido por Dios? ¿Está usted siendo
y viviendo para hacer la voluntad de Dios, o está siendo un hacedor de maldad que no es conocido por el Señor y finalmente será apartado. Solo los que hacen la voluntad de nuestro Padre Celestial, estos entrarán en el reino de los cielos. No busquemos nada más dentro de la palabra de Dios para nosotros realizar, sino tengamos claro continuamente el hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Tengamos presente siempre el vivir haciendo lo que Dios nos pide. Y esto habla de ¿qué? De devoción y de acción, pero no centrados en nuestros argumentos. No vale orar, pero nuestras confesiones falsas. No vale accionar, pero nuestro accionar con un mal enfoque. Digámosle al Señor en este momento que nos ayude a vivir para hacer su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta, en carácter, en santidad, en control del Espíritu Santo y en una completa vida rendida al Señor Jesús a través del nuevo nacimiento. Hay alguien que en este momento quiere hacer un compromiso con el Señor. Hay alguien que en este momento quiere decirle: Señor, entrego mi vida. Quiero ir, Señora, al reino de los cielos, empezarlo a vivir de aquí. Quiero hacer tu voluntad y no quiero oír al final de mi vida: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Que eso no esté para mí, Señor. Oh Padre, en este momento te doy gracias, Señor, por tu palabra, esta palabra que nos da claridad a todos los que hemos creído en ti y decimos ser cristianos, Señor, para saber vivir el evangelio, no engañándonos a nosotros, no haciendo las cosas, Señor, Dios, y creyendo que lo que hacemos, eso, Señor, está bien. Dios, ayúdanos a vivir las 24 horas del día mientras tengamos vida, Señor, haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial, siendo conocidos por ti. Dios, ayúdanos, porque los que tú no conoces son los hacedores de maldad, pero los que hacen la voluntad de nuestro Padre Celestial son los que tú conoces, Señor. Son los que pueden llamar a la puerta y tú les abres, pero de lo contrario podrán llamar, podrán gritar y podrán, Señor, decir como las vírgenes insensatas: ábrenos, pero también la respuesta es: no las conozco. Dios, gracias porque somos tu pueblo, tu iglesia aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, a vivir conscientes de que tú nos ves y que tú nos conoces, Señor. Padre, hoy bendigo a cada familia, a cada persona, especialmente aquellos que no han afirmado su vida espiritual en ti, que no han hecho una decisión de fe para seguirte a ti, Señor. Te ruego tu intervención gloriosa, bajo tu fiel cuidado los pongo. Y también oro por aquellos que están esperando una respuesta, una salida frente a cada lucha, frente a cada dificultad. Te ruego, Señor, que se haga tu voluntad, como tú dijiste, Señor, que debíamos pedir: venga a tu reino, hágase tu voluntad, como se hace en los cielos, así se haga en nuestras vidas, en nuestra casa. Y pido que se haga tu voluntad en cada casa, en cada familia, que se establezca tu reino, que es la necesidad más grande, importante que tenemos, porque todo lo demás tú lo cubres, Señor, y todo lo demás es una añadidura. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y encomendamos este tiempo bajo tu fiel cuidado. Este resto de semana lo ponemos en tus manos y, Señor, ayúdanos a estar listos para el encuentro contigo, Señor, diario, Señor, pero el encuentro final y definitivo para nunca más separarnos de ti, Señor. Muchas gracias, Padre, en Cristo Jesús. Bendigo a cada familia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios les guarde y les cuide y vivamos conscientes de que Dios nos ve y que seamos conocidos por Él, porque a los desconocidos no les espera nada bueno. Bendiciones.